Se titula ¿Qué significa ser cristiano? Y sabe que mientras adorábamos al Señor, me acordaba de esos 3 muchachos jóvenes en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabe que ellos, el rey mandó a poner una estatua y todo el mundo tenía que postrarse ante la estatua? Y el que no lo hiciera, pues iba a ser tirado al horno de fuego. Y entonces, mientras pensaba en esa escritura que se encuentra en el libro de Daniel, pensé que todos los días nosotros nos encontramos en esa situación de ser estricto en nuestra adoración a Dios, porque se presentan diferentes ídolos donde nos quieren robar la atención para que nosotros adoremos. Cada vez que nosotros ponemos algo primero que las cosas de Dios, primero que los mandamientos de Dios, hasta cierto punto no nos damos cuenta, estamos adorando la estatua, ¿ok? Estamos adorando otros dioses. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él tenía que ser el primero en todo, desde que nosotros abrimos los ojos. Y estos 3 muchachos no adoraron la estatua. Pero lo grande es que le dijeron al rey: mira, rey, cuando lo llamaron a capítulo, ¿por qué no adoraron la estatua? Y él le dijo: mira, rey, con mucho respeto, pero nosotros no vamos a adorar la estatua que tú has hecho, porque el Dios que nosotros le servimos nos puede librar del horno de fuego. Pero aunque no nos libre, oiga, qué clase de declaración, aunque no nos libre, tampoco la vamos a adorar. Así que, pues como ustedes saben, el final de la historia, ellos fueron puestos en el horno de fuego y Dios les libró. Amado, cuando nosotros ponemos, porque ese es el asunto de nosotros los humanos, queremos la bendición de Dios, queremos la protección, queremos que Él conteste nuestras oraciones, pero entonces a Él nosotros lo ponemos en segundo lugar. Todos los días hacemos decisiones donde hasta cierto punto muchas veces los ponemos en segundo lugar. Amén. Si que queremos tener a Dios de nuestra parte, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido conforme a tu necesidad. Bueno, entonces seguimos con el mensaje que tiene que ver con el título, que significa ser cristiano. Y escogí la escritura que se encuentra en Hechos capítulo 11, verso 26, que está saliendo en la pantalla. Así que dice la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron allí a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Palabra de Dios. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de poner tu palabra. Tú sabes, Señor, que para mí es un privilegio muy grande poderle ministrar a tu iglesia.
a tu amada iglesia, la que tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Dame la sabiduría de lo alto para exponerla y que sea de bendición a nuestras vidas espirituales, que sea de crecimiento espiritual y que a través de ella, Señor, tú nos bendigas. Gracias te damos en esta hora y toda la gloria para ti. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Bueno, me pongo mis espejuelos. Dice, hoy día muchos se identifican como cristianos y muchas religiones y sectas lo hacen, pero son en realidad verdaderos cristianos. Una de las sectas que se identifica como cristiana son los testigos de Jehová. Y hay muchas religiones que se identifican como cristianos, pero ¿son verdaderamente cristianos? Es muy importante que nosotros entendamos, dice, basta solo con decir que soy cristiano para ser un cristiano seguidor de Cristo. Yo quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 2, 23, va a salir en la pantalla. Dice en Primera de Juan, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y todo aquel que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Cómo nosotros podemos saber cuando verdaderamente somos cristianos o cuando verdaderamente alguien se identifica como cristiano? Simplemente con la palabra de Dios. Todo el que tiene al Hijo tiene al Padre, y todo el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y si miramos en el capítulo 4 de ese mismo capítulo, mire cómo dice el verso 2. Bueno, empecemos en el 1 para cogerle el sentido, pero va a estar saliendo la pantalla. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Espíritu está con letra pequeña, ¿ok? No se refiere al Espíritu de Dios. O sea, no creáis a todo ese que dice que es cristiano. No creáis a todo ese que dice yo tengo la verdad. Dice, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Dice el verso 2, en esto conoced al Espíritu de Dios, y está con letra mayúscula. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Ok? Con esto nosotros podemos saber que quién tiene la verdad. Dice, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo aquel que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, el espíritu del anticristo, amado, nosotros lo podemos conocer. Porque cuando nosotros decimos que el anticristo, que se va a levantar un gobierno mundial, pues pensamos en una persona. Pero sabe que el espíritu de anticristo ya está. Y desde los tiempos de los apóstoles ellos decían que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que ellos querían decir los apóstoles con eso? Bueno, amado, el reconocer
que Jesús vino en carne, que se humanizó, porque esto es lo grande del sacrificio de Cristo, amado. Muchas personas mueren por otras. Muchas personas, un padre puede morir por su hijo, un amigo puede morir por otro amigo, pero lo grande del sacrificio de Cristo es que Él, siendo Dios, fíjense qué lindo, siendo Dios, el que hizo los cielos y la tierra, amado, se dignó a humillarse, a venir en esta carne, ¿ok? Y padecer todo lo que padecemos nosotros en nuestra carne. Dice que fue perfeccionado a través de los dolores y situaciones que pasó. Entonces, esa es la grandeza de ese sacrificio, que siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2, ¿ok? Y dio su vida por nosotros. Y ahí está la grandeza de ese sacrificio. Entonces, dice, a nivel mundial, el cristianismo es la religión más grande. Es la más grande porque muchas personas se identifican cuando le dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero ni conocen la palabra de Dios, ni viven una vida dedicada a Dios, ¿ok? Por eso no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice que es la religión más grande con más de 2 billones de adeptos, o sea, de seguidores. Pero la gran mayoría no tiene una idea clara de lo que significa ser un verdadero cristiano. ¿Acaso por haber dicho que una persona que cree en Dios lo hace esto cristiano? Nadie puede obtener la salvación por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Una de las cosas que vemos hoy es que muchas personas tratan de ganar su salvación a través de las obras. O sea, yo hago buenas obras, lo cual es muy importante hacer buenas obras. Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una naturaleza nueva y entonces esa naturaleza del Espíritu en nosotros nos hace hacer buenas obras. Pero no es a través de las buenas obras que una persona puede ganar la salvación. Y muchas de las religiones tratan de agradar a Dios o de obtener la salvación a través de las buenas obras. O sea, yo hago buenas obras, Dios está contento conmigo y entonces así yo voy a ser salvo. Pero no es así. El mismo Jesús dijo cuando le dijeron, mira, yo sané los enfermos, hice muchas buenas obras. Y Jesús le dijo, yo no los conozco. Así que es muy importante que nosotros tengamos presente esto. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es mío, es un don de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie diga, ay, yo me porté bien. No es por obra. Al arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el regalo de la salvación, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos perdona y nos sella con su Santo Espíritu, como que ahora nosotros somos de su propiedad. Y esto lo certifica la palabra de Dios
en el libro de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Versos 13 y 14. Mire que dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es la garantía, son las arras de nuestra herencia hasta la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Este es un verso muy importante, este que acabamos de leer, porque nosotros hemos aceptado a Cristo. Toda persona que acepta a Cristo reconoce el sacrificio, reconoce ese regalo, pide perdón por sus pecados, dice la Biblia, que Dios los sella. Eso que te hace a ti cuando hacemos cosas equivocadas y te sientes mal, no debía haberlo hecho. Es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tú no sientes ese testimonio dentro de ti que te dice: tú eres mi hijo. Y cuando más tristes estamos, sentimos esa fortaleza de Dios, ese gozo que a veces viene a través de lágrimas. Y esto, amado, yo lo he experimentado en mi tiempo de oración, cuando comienzo a alabar a Dios. Es un momento lindo para entrar en su presencia, cuando nos levantamos y comenzamos nuestro día cantando algo para Él. Levantamos las manos. Yo creo mucho en levantar las manos. Amado, hay poder cuando levantamos las manos. ¿Y sabe por qué le digo? Porque cuando he estado, que siento que el Espíritu Santo me está redarguyendo por algo, no puedo levantar las manos hasta que no me conecto con el Señor y le digo: Señor, perdóname. Pero cuando yo levanto, por eso ese coro tan lindo que dice: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Amado, cuando usted levanta las manos al cielo, el Espíritu Santo se deja sentir de una manera preciosa. Ahora veamos la definición de la palabra cristiano según la Biblia. Dice: un cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo, un alumno, y presentamos su doctrina. Es uno que imita a Jesús. Es un cristiano, un alumno, un discípulo, uno que presenta su doctrina. Para nosotros presentar su doctrina, necesitamos conocerla. ¿Sabe que nosotros hemos estado estudiando la Biblia en el Antiguo Testamento, libro por libro, y vamos por el libro de Ezequiel? Y este miércoles tuvimos la primera parte del libro de Ezequiel. Son 49 capítulos, pero nosotros escogimos la parte más importante de ese libro. Y créanme que nos gozamos estudiando este libro. Y para mí, que soy la que tengo que buscar el material, que es la que he estado trabajando en este material, me ha sido de mucha bendición. ¿Por qué? Porque cuando usted lo estudia y usted lo escudriña, o sea, busca, entonces usted recibe más. Bueno, pues estuvimos este miércoles en la segunda parte del profeta Ezequiel. Y es triste ver que vienen muy pocos hermanos.
Triste. ¿Sabe por qué? Pues primero porque nosotros como pastores tratamos de dar un buen alimento a la iglesia. Yo sé que hay motivos que a veces no se pueden. Y muchas veces, pues la hermana Alejandra lo pone en Facebook, pero a veces no lo pone. Pero si usted puede venir, amado, ¿por qué quedarse en la casa? Es a mitad de semana. Si usted comiera solamente los domingos, en lo natural, se debilitaría. Porque usted come 3 veces al día, ¿verdad que sí? Ojalá que pudiéramos orar 3 veces al día, como Daniel. Amén. Pero, amado, vengan los estudios. Siempre Dios tiene un alimento para nosotros. Y créanme que esto lo digo como testimonio. Cuando menos pensamos, eso que nosotros aprendimos, el Espíritu Santo nos lo trae en el momento de necesidad. Y nosotros tenemos que ser humildes para aprender hasta de un niño. Nunca desestimemos a esa persona que da el estudio, porque eso es lo que Dios va a usar para nuestro crecimiento espiritual. Fíjese, el apóstol Pablo se identificó como un imitador de Jesús y dijo: sed imitadores de mí. En 1 Corintios 11:1 dice: así como yo lo soy de Cristo. ¿Podemos decir nosotros eso? Podemos decirle a nuestras amistades, a los que se rodean con nosotros, a los compañeros de trabajo, a nuestros vecinos o a nuestros hijos: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Es mi forma de funcionar, mi forma de hablar, de actuar a la manera de Cristo. Estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje en mi vida diaria para cada día parecerme más a Cristo. Fíjese usted que nosotros fuimos escogidos por Dios. En Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que nosotros como cristianos amados estamos en un proceso de crecimiento, uno más lento que otro. ¿Por qué? No porque Dios quiera, porque nosotros le ponemos stop al Espíritu Santo, porque nosotros nos hacemos ignorantes muchas veces, ignoramos la voz del Espíritu en nuestras vidas que nos dice: eso no está correcto. ¿Ve? Pero nuestro llamado, amado, es parecernos a Jesús, es ser santos, como dice la Biblia, porque yo soy santo. Y usted dirá: pero eso es imposible. Amado, en Cristo, nosotros todo lo puedo en Cristo. Amén. Si nosotros estamos dispuestos, el Espíritu Santo nos ayuda y comienza a limpiarnos de adentro hacia afuera. Lo que significa que decir yo soy cristiano y no ser imitador de Jesús es que no ha habido un cambio. No estamos dejando que Dios nos cambie. En el libro de San Juan, capítulo 13,
Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, si yo quiero parecerme a Jesús, yo necesito estudiar las Escrituras para ver cómo Jesús actuaba, para ver cómo Jesús hablaba, para ver lo que Él nos enseñó mientras Él estuvo en esos 3 años de ministerio. Amén. Pero si yo no conozco que la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Y yo tengo problemas con la mentira, porque eso está en la naturaleza caída. Hay en unos más que otros, ¿ok? Hay personas que desde pequeños sus padres le enseñan que no mientan, que digan siempre la verdad. Y entonces, pues crecemos con ese nivel, ¿verdad? De siempre decir la verdad, aunque siempre se nos disparan una que otra mentirita blanca. Pero ahí está el Espíritu Santo trabajando en esa área. Amén. Así que es muy importante para poder hacer, o sea, para poder imitar a Jesús, tenemos que conocer las Escrituras. En Primera de Juan, el apóstol Juan dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En Primera de Juan 2:4, él dijo, el que dice, yo le conozco, o yo conozco a Jesús, o yo soy cristiano, dice, y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? La Biblia dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos. Los 4 evangelios nos dicen cómo anduvo Jesús. En todo Jesús se sometió al Padre. Y aunque era 100% Dios, era 100% humano. Que eso fue lo que dijo en la primera escritura que leí. Que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es el espíritu de anticristo. Porque Jesús era 100% humano. Y cuando Él sufrió y murió en la cruz, amado, Él sufrió lo que cualquiera de nosotros puede sufrir si fuera latigado como Él fue, o puesto en una cruz con unos clavos en sus pies, en sus piernas y sus sudor. Dice que era como grandes gotas de sangre, ¿ok? Porque era 100% humano. Pero Él no dejó que su humanidad lo traicionara. Y sabe que llegó un momento en que Él pudo, y dice que clamó, y le dijo a Jesús, al Padre le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? Si es posible, si hay otro medio que yo pueda salvar, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amado, y esa tiene que ser nuestra oración. Muchas veces tenemos peticiones delante del Señor. Y nosotros sabemos que Dios escucha la oración. Lo dice su palabra. ¿Ok? Dios escucha nuestro clamor delante de Él. Pero muchas veces no contesta. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad. Él no quiere llevar a ese lugar como lo hizo Jesús. No se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. En Hebreos capítulo 5, del 7 al 9,
Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le obedecemos, amado. Obedecemos sus mandamientos. Estamos en ese proceso. A veces se nos hace difícil, pero sabemos lo que debemos hacer. Sabemos lo que Él nos demanda, aunque nos duela, aunque le duele esta carne, pero debemos obedecer. Quiero llevarlos a las características que nos identifican como cristianos nacidos de nuevo. Hay ciertas características que nos identifican, amados. Y número 1 es tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando creímos, como leí ahorita la Escritura, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces ahora somos propiedad de Dios. Y eso es una de las características primeras de un cristiano que nos identifica, el Espíritu Santo, y el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Quiero ir un momentito a Hechos 11, del 21 al 26. Hechos 11, del 21 al 26. Mire cómo dice. Hechos 11, 21 al 26. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a los que estaban en la iglesia, a todos, a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y el 24, mire cómo dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, ese Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, del Espíritu Santo y de fe, y era un varón bueno. O sea, cuando nosotros, amados, andamos con el Espíritu Santo, nos movemos en fe, damos testimonio inmediatamente a otros de que somos cristianos verdaderos. O sea, eso es un testimonio personal que lo hemos podido palpar cuando hablamos con personas que verdaderamente aman a Dios. Dice el verso 26, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, que ese fue el verso que usé
para desarrollar este mensaje. Entonces hay algo muy importante. En el libro de Romanos, capítulo 8, no sé si va a estar saliendo porque no recuerdo si se lo di a la hermana, pero dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero hay algo que es muy importante. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y después el verso 5 nos dice, mire esto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Lo que quiere decir que los que son de la carne piensan en las cosas naturales, en las cosas del mundo, en las novelas que están dando, en los artistas, en la última canción que está saliendo en internet. Piensan en muchas cosas, en muchas noticias, pero dice, pero los que son del Espíritu, no es que eso no se pueda ver, amado, pero tiene que haber un balance, ¿ok? Tiene que haber, cuando somos hijos de Dios, en todo lo que nosotros hacemos, porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un balance. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, con letra mayúscula, o sea, de las cosas de Dios, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven según este mundo funciona, le dieron su vida a Cristo, pero no pueden agradar a Dios. No hay crecimiento espiritual. No hay un cambio. No hay un cambio de carácter. No hay un cambio de conversación, o sea, de lo que sale de mi boca. No hay un cambio de actitud. ¿Por qué? Porque vivimos según la carne. Entonces, pensamos que todo eso es normal. Ahora, otra de las características, amados, que nos identifican es, debemos tener comunión con Dios a través de la oración. Dice que la oración se ha considerado el oxígeno espiritual del creyente. Cuando descuidamos la oración, comenzamos a morir lentamente, porque sin comunicación una relación se muere. Y sabe que esto lo hemos visto. Cuando usted mantiene una relación con una amistad y se mantiene constante comunicación, pero cuando pasa mucho tiempo y usted no habla con esa persona, ¿qué pasa? Poquito a poco, esa relación con esa persona, aunque usted la aprecia, pero poco a poco se va muriendo y llega un momento en que usted se olvida y ella también. Amados, la oración nos mantiene en comunicación y Él nos indica lo que nosotros debemos hacer. ¿Sabe que a mí me ha sucedido muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero en una ocasión iba a salir, recogí lo que siempre me gusta cuando me levanto, recoger
la cama, etcétera, pongo ropa a lavar. Y iba a salir y de momento me monto en el carro y como que siento una vocecita dentro de mí. ¿Y para qué tú vas a salir? Y como que algo me dijo, no salgas. Y apagué el carro, me regresé. Yo no sé de lo que Dios me estaba librando, ¿verdad? Porque las cosas de Dios. Pero muchas veces Dios nos habla y tenemos que estar con nuestros oídos, porque no solamente es oral, es que Él nos habla también. Nos habla nuestro espíritu y nos dice, no hagas esto, haz esto. Y nos pone cosas que a veces no captamos, que es el Espíritu Santo hablándonos, diciéndonos, dirigiéndonos en lo que debemos de hacer. Así que estemos atentos. En Filipenses 4:6, Él nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y acciones de gracia. O sea, yo ruego, yo oro, gracias Señor, porque yo sé que tú me estás oyendo y tú me vas a contestar. Colosenses 4:2, aquí el apóstol Pablo nos invita a perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracia. En Santiago 5:16, el apóstol Santiago nos dijo, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. Amén. Y confesaos vuestras ofensas, hermano. Si decimos algo que alguien se ofendió, pues perdóname. ¿Ok? Estemos siempre dispuestos a perdonar y a reconciliarnos. Si nosotros sabemos que hay alguien que está disgustado, no dudemos en ir. Fíjense que dice, ir donde tu hermano y arregla las cosas. Dice, si no te oyera, entonces llama a un testigo. ¿Ok? Pero es muy importante eso, que oremos uno por otro. Dice más, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuántos creemos eso, hermano? Amén. Que el fin de todas las cosas se acerca. Jesús dijo, miren las señales cuando ustedes vean. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será el tiempo de tu venida? Él le dijo, miren las señales. Y las cosas, amados, se están desarrollando en tal forma que todos nosotros, como dentro de nosotros, sentimos que la venida del Señor está a la puerta. ¿Cuándo? No sabemos, pero dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. Y sabes, sed sobrios significa estar atentos. Mira, abre tus ojos espirituales, tu oído espiritual, está atento a la voz del Espíritu. Otra de las características, amado, que nos identifica como cristianos es que andemos en amor. Es imposible que alguien diga que es cristiano, que ama a Dios y no refleje compasión. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir que si yo amo a Dios, pues entonces yo tengo que amar a mi hermano. O sea, tengo que tener compasión, tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. O sea, si yo no quiero
que me hagan daño, pues yo no voy a hacer daño. En primera de Juan 2, 8 y 11, dice, el que dice que está en la luz, o sea, que está en Cristo, y aborrece a su hermano, no nos engañemos, dice que está todavía en tinieblas. Así que es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es el odio, el rencor y el enojo. En Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. Y en primera de Corintios el apóstol Pablo nos dijo, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En Levíticos 19:18, que es un libro del Antiguo Testamento, pero Dios hablando a Moisés le dijo, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después firmó, yo Jehová, Adonai. Y en Mateo 6:14 al 15, Jesús nos dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no os perdonará vuestro Padre Celestial. Mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Y esto le tenemos que poner mucha atención, amado. ¿Sabe por qué? Porque últimamente vemos muchos cristianos que están a veces cabizbajos, tristes, sin el gozo del Señor. Y muchas veces es que tienen rencores en su corazón. Y créame, hay ofensas que nos duelen, pero no podemos como cristianos permitir que esa ofensa nos arrope y nos amargue y crea raíces de amargura. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Y eso es algo bastante serio, ¿verdad que sí? Entonces, sigo con mi estudio. Otra de las cosas, amado, de características como cristianos, debemos andar en paz, en el gozo de Dios. Esto significa que aunque tengamos diferentes situaciones difíciles en nuestra vida, debemos estar gozosos aún en medio de la prueba, porque Dios nos da su paz para estar gozosos. A veces nuestro rostro se contrae. ¿Por qué? Porque estamos pasando cierta situación, pero allá adentro hay paz, porque sabemos que Dios tiene todo el control. El apóstol Pablo nos dijo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Segunda de Corintios 6:10. Y en Romanos 12:12, el apóstol Pablo nos dijo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y como un mandamiento, en primera de Tesalonicenses 5:16 dijo, estad siempre gozosos. ¿Será posible, amado? Amén. ¿Será posible en este 2023 que ha empezado fuerte este año, amado? Ha empezado fuerte este año, calamidades horribles, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha enfermedad, hermano, mucha muerte. Es triste lo que está pasando. Y el apóstol Pablo nos dijo, estar siempre gozosos. Nuestro gozo no proviene del mundo,
proviene de Dios y Dios mora aquí. Amén. Así que es un mandamiento. En Efesios 4, del 1 al 2, el apóstol Pablo nos dijo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo vamos a andar? Con toda humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros. Colosenses 3:12 nos dice: vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¡Wow! Un vestido espiritual completo. Amado, en nuestra carne, ninguna de esas cosas nosotros la podemos hacer. Solo el Espíritu Santo viviendo aquí nos puede ayudar para que esos frutos, amados, salgan de nuestra vida. Y fíjese que dice vestidos. No dice Dios te va a vestir. Lo que quiere decir que es una decisión personal que nosotros hacemos, amados. Y después añade: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia, amado, es un fruto del Espíritu Santo. Contrario a lo que se llama dominio propio. Estamos llamados a crecer en el dominio propio. Es una característica de un verdadero cristiano. Es el autocontrol. Dios nos ha dado libertad para elegir entre el bien y el mal. Cada elección que hagamos tiene sus consecuencias. Es muy importante aprender que con la ayuda de Dios es que podemos controlar nuestra carne para no dar mal testimonio como cristianos. Porque Dios, segunda de Timoteo 1:7, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el dominio propio todos tenemos que crecer. Dominio propio es cuando te hacen una ofensa y lo más natural que tú puedes hacer es que pero lo coges tranquilo, lo meditas, miras a ver cómo vas a contestar y decides trabajar en eso. Quisiera terminar en esta mañana. Yo sé que esto que yo le estoy diciendo, amado, todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero sabe que se nos olvida. Y el apóstol Pablo dijo: pues yo le voy a repetir lo mismo. Yo sé que ustedes lo saben, pero a mí no me molesto repetirle lo mismo hasta que nosotros nos parezcamos a Cristo. Hasta que digan de nosotros: oh, el hermano, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y un varón de fe o una mujer de fe. Amén. Así que les voy a invitar a ponerse de pie para darle lectura al último verso que quiero dejar con ustedes. El último verso que se encuentra en 2 de Pedro 1:8. Y mire cómo dice: porque si estas cosas, o sea, lo que yo les he explicado hoy, están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo leen conmigo? Que está saliendo a pantalla. Vamos a ver. Porque lean conmigo.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que pongamos atención, amados, si nosotros nos llamamos cristianos, demos testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. No veo a la hermana. Se fue. Se siente muy mal. Ok, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que tú me das de poder hablarle a tu iglesia, casa de oración. Permite que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para cada día parecernos más a ti, Señor. Para que cada día en nuestro espíritu haya ese anhelo de hacer tu voluntad, de conocer tu palabra, de conocer tus mandamientos, porque sabemos, oh Dios, que el tiempo está cerca de tu venida. Y queremos estar preparados, Señor. Queremos estar equipados para que cuando tu Espíritu Santo, oh Dios, nos llame a tu presencia, estemos con nuestras lámparas encendidas, con nuestros vestidos sin mancha ni arruga, Padre. Clamamos a ti, clamamos, Señor, en esta hora por un cambio en nuestra vida. Mira todas esas áreas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas, Señor. Danos ese deseo, Señor, de poder rechazar todo eso que no es tuyo. Espíritu Santo, ilumínanos cada día a amarte más para poder, Señor, seguir adelante en tu camino. Gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y toda la gloria y la honra es para ti. Amén, amén, amén. Y dame un fuerte aplauso, Señor.